Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a tener una sesión de 2 horas y luego vamos a tener almuerzo y entonces después vamos a continuar por un tiempo hasta que aguanten ustedes. Bueno, tengo que predicar en New Haven esta noche, así que no podemos continuar hasta la noche, pero un rato después del almuerzo. Oré mucho y debatí mucho sobre qué hablar en el tiempo que vamos a estar juntos. Pensé en la posibilidad de presentar una serie sobre eventos finales. Pensé en la posibilidad de presentar una serie sobre el espíritu de profecía, una serie sobre adoración. Y el Señor me impresionó fuertemente de que debíamos hablar sobre el asunto de la adoración en el conflicto final. El año pasado se publicó un libro que yo escribí. Lamentablemente está solamente en inglés este libro ahora. Estamos haciendo arreglos para traducirlo y publicarlo en español. El libro se titula Adoración en el trono de Satanás. Hace muchos años yo grabé un tema corto de 1 hora que se titulaba Adoración en el trono de Satanás. Desde ese tiempo el tema me fascinó mucho y decidí hacer una investigación intensa y el libro fue el producto de la investigación. Voy a compartir con ustedes mucho del material que tenemos en este libro. Como les mencioné, está en inglés y tiene que ver con problemas de adoración que tenemos actualmente en la iglesia adventista. O sea, nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Y ustedes saben que el conflicto final va a tener que ver con la adoración. Así que es un tema de mucha actualidad y espero que lo que estudiemos sea de beneficio para esta iglesia y para las iglesias que están representadas aquí. Antes de que entremos a estudiar, esto va a ser una clase más bien que un sermón, vamos a tener una palabra de oración, así que vamos a inclinar nuestros rostros y elevamos una plegaria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu santo templo. Gracias porque podemos estudiar este tema tan solemne sobre la adoración. Pedimos, Padre, que dirijas nuestros pensamientos. Señor, instrúyenos en esta mañana sobre la adoración que es aceptable delante de tus ojos. Te pido, Señor, que nos des claridad de pensamiento y que nos des corazones dispuestos para recibir tu mensaje. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana hablando un poco sobre las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Yo creo que los que estamos aquí, probablemente todos, si no casi todos, sabemos que en Apocalipsis 2 y 3 se mencionan 7 iglesias. Ahora, esas 7 iglesias eran iglesias literales en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Pero esas 7 iglesias las escogió Dios porque las iglesias ilustraban problemas que iban a existir en 7 periodos consecutivos de la historia de la Iglesia Universal. Había muchas iglesias cristianas más en Asia. Había mucho más que 7. Pero Dios escogió esas 7 porque ilustraban la condición de la iglesia en 7 periodos consecutivos desde los días de los apóstoles hasta que Cristo estableciera su reino. Quiero leer, para comenzar, 2 citas. Una cita es de un autor que posiblemente han oído mencionar. Es un autor no adventista, con quien estoy en desacuerdo en casi todo. Es decir, que él y yo
no cuadramos casi en nada, pero en esto que voy a leer sí cuadramos. Una cosa de mí. El nombre de este autor es Hal Lindsey. ¿Han oído hablar? Escribió el libro La agonía del planeta Tierra. Enseña el rapto, la reconstrucción del templo de Jerusalén, toda esa idea futurista allá en el Medio Oriente. Él escribió lo siguiente en cuanto a las 7 iglesias. Fíjense qué interesante. Dijo esto: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la Iglesia Universal. ¿Captaron lo que está diciendo? Nuevamente leo la última parte. Dios las escogió, las puso en orden, en el orden en que están, porque quería profetizar características de 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la Iglesia Universal. Es decir, que las 7 iglesias, el número 7 representa totalidad, algo completo, representa la historia total de la Iglesia, 7 etapas consecutivas. La otra cita que quiero leer es del Espíritu y Profecía. El libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Dice la hermana White esto: los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la Iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Fíjense qué dice. Los nombres indican la Iglesia en diferentes periodos de la Iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la Iglesia en diferentes periodos de la historia. Dice básicamente lo mismo que Hal Lindsey en otras palabras. Yo creo que la hermana White en más nada estuvo de acuerdo con Hal Lindsey, sin molestia. Ahora, esas 7 iglesias, yo las voy a poner aquí en la pizarra, son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, no la de Pensilvania, ¿no? Filadelfia, y luego finalmente la iglesia de Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Ahora, la mayoría de los eruditos que han estudiado las 7 iglesias han llegado a la conclusión de que estas 7 iglesias representan los siguientes periodos de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. La iglesia de Esmirna es el periodo de las persecuciones por parte del Imperio Romano. Así que ponemos aquí persecuciones las persecuciones imperiales. Casi todos los que escriben sobre las 7 iglesias están de acuerdo de que la iglesia de Pérgamo representa la apostasía que entró a la iglesia cuando cesó la persecución durante el tiempo de un emperador que se llama Constantino. Todos concuerdan en que la iglesia de Tiatira, donde obra esa mujer Jezabel, la mujer ramera, representa el periodo de dominio de la iglesia.
es decir, el periodo de dominio papal, durante la Edad Media, durante lo que se conoce como las Edades Oscuras. Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo de que la iglesia de Sardis es el periodo de la Reforma Protestante. Prácticamente todos. Y ya cuando uno llega a la iglesia de Filadelfia y la Odisea, ya no dicen mucho en cuanto a qué periodos de la iglesia representan estas dos iglesias. Dicen, sí, eso representa las iglesias en el tiempo del fin. Pero yo quisiera compartir con ustedes el hecho de que la iglesia de Filadelfia, y eso lo vamos a estudiar ahora en más detalle, la iglesia de Filadelfia representa la iglesia inmediatamente antes de 1844. La iglesia entre 1798 y 1844. Y esto lo vamos a estudiar en detalle. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia que existe desde 1844 en adelante. Así que todos concuerdan hasta llegar a Sardis. Ya cuando llegan a Filadelfia y la Odisea, los eruditos no adventistas dicen, bueno, son etapas de la iglesia en el tiempo del fin, pero no especifican. Los teólogos adventistas sí han especificado, dicen que Filadelfia es el movimiento milenita, el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado, y que la iglesia de la Odisea es la última iglesia, la iglesia adventista, nuestro periodo. O sea, los eruditos adventistas sí lo tienen claro. Ahora, es importante reconocer, antes de que leamos, porque vamos a enfocarnos especialmente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, es importante notar que el nombre de la Odisea viene de dos palabras griegas. Laos, nada tiene que ver con el país de Laos. Y la palabra dikaios, que significa juzgar al pueblo. El nombre de la Odisea significa juzgar al pueblo o juzgando al pueblo. Quiere decir que la iglesia de la Odisea es la iglesia ¿de qué? Del tiempo del juicio. La iglesia del tiempo del juicio, muy importante. Es decir, ¿cuál es la iglesia que viene inmediatamente antes del juicio? Filadelfia, es la que viene inmediatamente antes del juicio. Y después de la iglesia de Filadelfia, viene la iglesia del juicio. Muy importante eso. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis 3. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia inmediatamente antes de ¿qué? Inmediatamente antes de comenzar el juicio. Apocalipsis 3, 7 y 8. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? La llave de David. ¿Qué es eso? ¿Qué es la llave de David? ¿Para qué se usa una llave? ¿Y también para qué? Para abrir y para trancar. Exactamente. Ahora fíjense lo que dice. Tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué hace con la llave de David? Abre y ¿qué? Y cierra. Hay algo que abre
y hay algo que cierra. Ahora, les voy a mostrar que lo que la llave abre es una puerta. Sigamos leyendo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una ¿qué? Una puerta abierta. ¿Qué colocó Dios delante de Filadelfia? Una puerta abierta. Ahora yo pregunto, si usted tiene una puerta, ¿debe tener un edificio dentro de la puerta? ¿O conoce usted nada más una puerta que está parada sola? Imagínense ustedes caminando por la calle y una puerta solita ahí. No, una puerta siempre lleva dentro de un edificio. Entonces, claro, la pregunta clave aquí es, esta puerta cierra algo, cierra una puerta, y esta llave abre otra puerta, y es la llave de David. La pregunta clave es, ¿cuál es la puerta que cierra y cuál es la puerta que abre? Bueno, tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Isaías 22, 21 y 22. Isaías 22, 21 y 22, porque de ahí viene la idea de la llave de David. Note lo que dice. Y vamos a ir despacito. Generalmente yo he tenido que hacer este seminario apurado, porque lo presento en un sermón. Entonces me toca sintetizar y me toca resumir. Aquí me voy a espaciar. Y vamos a estudiar el seminario completo. Ok. Vamos a masticar. Vamos a tragar, vamos a masticar. Isaías 22, 21 y 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Talabarte es un cinturón. Ahora escucha lo que le voy a decir. En el Antiguo Testamento se usa a menudo la palabra vestiduras y se usa la palabra talabarte. Y se usa para hablar de la vestimenta de cualquier persona. Vestiduras, talabarte, cinturón o manto. Pero siempre que estas dos palabras aparecen juntas, la palabra vestiduras y la palabra talabarte, cada vez que esas palabras aparecen juntas en un versículo, siempre, sin excepción, están hablando de la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Captaron el punto que estoy tratando de recalcar? Así que cuando se lee Isaías 22, 21 y 22 y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, quiere decir que Eliaquim va a jugar la función de ¿qué? De sumo sacerdote. Y ahora escuchen bien. Y entregaré en sus manos tu autoridad o tu potestad. ¿Qué se le va a dar a Hilcías? ¿Se le va a dar autoridad o se le va a dar potestad? En realidad la idea del hebreo es, se le va a dar la facultad de gobernar. Se le va a dar la facultad de gobernar. Es decir, lo van a vestir como sumo sacerdote, y cuando lo vistan de sumo sacerdote le van a dar la capacidad de gobernar. Y sí, fíjense lo que sigue diciendo. Y será para padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y ahora escuchen bien. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Cuántos de ustedes llevan la llave sobre el hombro? Cuando van a la casa. No llevan la llave en el hombro, ¿verdad? Dice aquí que van a poner sobre Eliaquim la llave de la casa de David. Yo pregunto, ¿quiénes venían de la casa de David? ¿Qué función desempeñaban los que venían?
Los reinos, ¿verdad? Quiere decir que Usías entonces lo van a hacer ¿qué? Oh, lo van a hacer rey, porque tiene la llave de la casa de David sobre su hombro. Ahora, en un momento vamos a ver qué significa eso, la llave sobre el hombro. Dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Y qué va a hacer con la llave? Y abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué va a hacer con la llave de la casa de David? Abrir y también ¿qué? Cerrar. ¿Cómo lo van a vestir? Como sumo sacerdote. ¿Y qué le van a dar? ¿La potestad de qué? De gobernar. Muy bien. La potestad de gobernar. Ahora, ¿qué significa eso? La llave sobre el hombro. Pues debemos que el mismo Isaías lo explique. Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Esta es una profecía mesiánica. Generalmente la aplicamos a la primera venida de Jesús. Y tiene una aplicación a la primera venida porque está hablando del nacimiento de Cristo. Pero el enfoque primordial es después que nazca, va a gobernar sobre su imperio. Noten Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esa palabra principado se podría traducir mejor. En realidad es la palabra gobierno. En inglés es the government will be upon his shoulder. ¿Qué es lo que tiene en el hombro? Sobre su hombro lleva ¿qué? La llave. ¿Pero qué más lleva? El gobierno. Entonces yo pregunto, ¿tiene algo que ver la llave con el acto de gobernar? La mismita palabra, la misma expresión del mismo profeta. Ahora, sigamos leyendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el gobierno sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora escuchen. Lo dilatado de su imperio. Dilatado significa la extensión. La extensión de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límite. Sobre el trono de David, es un rey, va a gobernar. Se le va a dar un gobierno sobre el trono de David y sobre su ¿qué? Sobre su reino. ¿Y cómo va a adquirir este reino? Note la última parte del versículo, dice, disponiéndolo y confirmándolo. ¿Cómo es que va a disponer y confirmar este reino? Dice, ¿en qué? En juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es que Jesús va a adquirir su reino? ¿Cómo es que este individuo va a adquirir el reino? ¿A los golpes? No, dice ¿con qué? Con juicio y en justicia. Es decir, para adquirir su reino hay que hacer un ¿qué? Un juicio. ¿Están captando el cuadro? Lo visten como sumo sacerdote. Tiene la llave de la casa de David para abrir una puerta. Y va a entrar por la puerta para adquirir su ¿qué? Su reino. Y el reino lo adquiere por medio de ¿qué? De un juicio. ¿Están captando la idea? Y esto se presenta en Apocalipsis 3 en el mensaje a Filadelfia. Ahora, la pregunta que necesitamos contestar es esta. ¿Cuál puerta es la que abre para desempeñar la obra como sumo sacerdote, para entrar allá, para adquirir su reino, haciendo una obra de juicio? La pregunta clave es, ¿cuál puerta es la que va a abrir?
Bueno, aquí tenemos el problema de que el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta del santuario llevaba del campamento al atrio. Yo pregunto, ¿será esa la puerta que abre con la llave? ¿La que lleva del campamento al atrio? ¿Saben por qué no puede ser? ¿Qué representa el atrio? El atrio es la tierra, porque ahí estaba el altar donde se sacrificaban los animales. ¿A dónde se sacrificó a Jesús? En la tierra. Es decir, el atrio representa la obra terrenal de Jesús. Esa no puede ser la puerta. Y ustedes dicen, ¿por qué no, pastor? Por la sencilla razón de que la puerta se abre en la iglesia de Filadelfia. Pero Cristo murió en la iglesia de Éfeso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? No puede ser la puerta del atrio, porque Cristo abrió la puerta del atrio y vino a la tierra por ahí a comienzos de la era cristiana. La iglesia de Filadelfia es después de 1798. No puede ser la puerta del atrio. Pero hay un segundo apartamento. No solamente el atrio, sino que había una puerta que llevaba del patio al lugar santo, una segunda puerta. Entonces uno se pregunta, ¿será que la llave que abre la puerta abre esa segunda puerta al lugar santo? Tampoco puede ser. Yo pregunto, ¿cuándo es que Jesús entró al lugar santo? Al lugar santo. ¿Cuándo entró Jesús al lugar santo? Cuando ascendió al cielo. ¿Y en cuál iglesia fue eso? La primera iglesia, Éfeso. Pero la puerta que estamos leyendo en Filadelfia se abre ¿cuándo? Después de 1798. No puede ser tampoco la puerta al lugar santo, porque Jesús entró allá cuando ascendió. Pero la puerta que se abre en la iglesia de Filadelfia es una puerta que se abre mucho más adelante en la historia de la iglesia cristiana. ¿Si están conmigo o no están conmigo? ¿Están siguiendo? Ahora, ¿cuál puerta será? Pues vayan conmigo a Apocalipsis 11 y el versículo 19. Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 19. Interesante. Ahora escuchen, lo que voy a leer es un evento que se realiza entre la sexta y la séptima trompeta. El versículo que voy a leer ahora se realiza entre la sexta y la séptima trompeta. Las trompetas también son una ilustración de la historia de la iglesia. Y yo sé que hay muchos en la iglesia adventista hoy en día que están reinterpretando las trompetas. Y están diciendo que las trompetas son futuras. Que las trompetas, va a haber la primera trompeta dice que cae una estrella del cielo y entonces cae sobre el mar y una tercera parte de las criaturas en el mar dejan de existir. Dicen que eso es un asteroide. Y entonces la segunda trompeta es una lluvia de meteoritos que van a caer, va a matar una tercera parte de la humanidad. Esa interpretación no es una interpretación adventista. Sin embargo, se está enseñando en la iglesia adventista. Las trompetas hay que enseñarlas desde una perspectiva historicista. Siempre hemos creído que las iglesias las 7 iglesias comienzan en la era apostólica y terminan al final de la historia. Siempre hemos enseñado que los sellos comienzan en la era apostólica, terminan al final de la historia. Siempre se ha enseñado que las trompetas comienzan en la época apostólica y terminan al final de la historia. Es decir, la interpretación de las trompetas es una interpretación historicista. Claro, se presta
la interpretación de las trompetas como asteroides y meteoritos y un montón de demonios literalmente saliendo de un lugar donde están encarcelados por allá en el subterráneo, se presta para gran sensación. Pero en realidad no es parte de la palabra profética más segura. Déjenme explicarles por qué razón, hermanos y hermanas. Entre la sexta y la séptima trompeta tenemos la escena de Apocalipsis 10 y 11. Es decir, Apocalipsis 10 y 11 está transcurriendo entre la sexta y la séptima trompeta. Apocalipsis 10 habla del librito, y esto estoy haciendo un paréntesis, habla del librito que Dios le dijo a Juan que se comiera. Y el librito iba a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. ¿Qué evento representa ese hecho según el Espíritu de Profecía? El gran chasco de 1844. Y está pasando entre la sexta y la séptima trompeta. Apocalipsis 11, la hermana White dice que se aplica a la Revolución Francesa. Los dos testigos, los 1260 años, luego la culminación con la Revolución Francesa, y entonces culminando finalmente con el comienzo del juicio, que es un evento que comienza en 1844. Entonces, mi pregunta es esta: ¿cómo podemos decir que las trompetas todas son futuras, cuando Apocalipsis 10 y 11, el Espíritu de Profecía claramente dice que está transcurriendo entre la sexta y la séptima trompeta, y que eso pasó en 1844? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que hace es restarle fuerza a la aplicación de Apocalipsis 10 y 11 a lo que pasó en 1844. El diablo no ama mucho 1844. No ama nada lo que pasa desde 1844 en adelante. Se le busca la forma de sustraer las cosas de su contexto con el fin de que la gente no vea a qué se aplica verdaderamente esa profecía. Ahora leamos Apocalipsis 11 y 19. Recuerden que esto está pasando bajo la sexta trompeta. Filadelfia, ¿qué iglesia? ¿Qué número? La 6. Ahora vamos a leer un versículo donde está hablando de eventos que pasan en la sexta, entre la sexta y la séptima trompeta. Escuchen lo que dice Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios, luego ¿qué dice? El templo de Dios fue abierto. Si fue abierto es porque antes tenía que estar cerrado. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y la pregunta clave es: ¿qué templo es este el que se abre en el cielo? ¿Qué lugar? Dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Tiene que ser el lugar santísimo, porque allí era que estaba el arca del pacto. ¿Se abrió algo en el momento de la sexta trompeta? Sí. ¿Qué se abrió? La puerta del lugar, ¿qué? Santísimo. La iglesia de Filadelfia se da una llave para abrir una puerta y cerrar una puerta. En la sexta trompeta se abre una puerta, que es la puerta del lugar santísimo, que conduce a donde se encuentra, ¿qué cosa? A donde se encuentra el arca del pacto. ¿Están conmigo? Así que, ¿cuál de las tres puertas es la única que se puede abrir durante el periodo de la iglesia de Filadelfia? Tiene que ser la puerta que conduce al lugar santísimo. No puede ser la del atrio. ¿Entienden por qué no puede ser la del atrio? Porque Jesús abrió esa puerta cuando vino a la tierra. Y Filadelfia está por allá al final de la historia de la iglesia. La puerta del lugar santo no puede ser tampoco, porque la puerta del lugar santo la abrió Jesús cuando fue al cielo en su ascensión y comenzó su obra en el altar de incienso y donde están las 7 lámparas, según Apocalipsis 4 y 5.
No puede ser, porque eso se cumplió también por aquí atrás. Solamente queda ¿cuántas puertas? No queda sino una. La puerta que lleva del lugar santo al lugar santísimo. Es la una. Ahora, si se abre la puerta del lugar santísimo para ver el arca del pacto, la pregunta clave es, ¿cuál puerta se cerró entonces? Tiene que ser la puerta del lugar santo. Es decir, Jesús abre la puerta del atrio, viene y hace su obra, cierra la puerta del atrio, abre la puerta del lugar santo y empieza su obra allí. Cuando su labor en el lugar santo termina, cierra la puerta del lugar santo y abre la puerta ¿de qué? Del lugar santísimo. Y cuando Cristo salga del lugar santísimo, va a trancar la puerta del lugar santísimo. ¿Están conmigo? Y usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la adoración? Esperen nomás. Porque vamos a ver algunas cosas escalofriantes. Pero necesitamos tener este contexto. Ahora quiero que vayamos a Daniel 7. Les voy a mostrar varias profecías paralelas. Daniel 7. Y vamos a hacer un corto repaso aquí, no vamos a estudiar todo el capítulo. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. ¿Cuál es la primera bestia? Un león. ¿Qué reino representa? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos un dragón, una bestia espantosa y terrible. ¿Qué representa? Roma. Y luego le salen en la cabeza 10 cuernos a ese dragón. ¿Qué representa eso? El reino de Roma dividido. Y luego aparece entre los 10 cuernos, arrancando 3, un cuerno pequeño. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Roma papal, que gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años, y luego, cuando terminan los 1260 años, pierde su dominio. Ahora escuchen entonces. Daniel 7 nos lleva a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma dividida, Roma papal. 1798. Pero ahora quiero que noten qué pasa después que gobierna el cuerno pequeño. Daniel 7, 9 y 10. ¿Qué comienza cuando el papado recibe su herida mortal? Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Pregunto, si se sentó el anciano de días, antes tiene que haber estado parado, o tiene que haber venido de otra parte. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo. Es un trono con ruedas. ¿Para qué son las ruedas? Pues para rodar. Es decir, un trono movible. Algunos creen que el trono debió estar anclado en el lugar santísimo, con tuercas y tornillos. ¿No? Trono aquí dice que se mueve después de que el cuerno pequeño hace su obra, porque el versículo 8 describe cuando el cuerno pequeño estaba haciendo esto, aquello, lo otro, luego, entonces ahora empieza el juicio. En Ezequiel 1 sí, también se mueve. Así que dice, la rueda del mismo, fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué comenzó? El juicio. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Después de qué fecha?
tiene que ser después de 1798, porque ahí es que cae el cuerno pequeño, y esto pasa cuando el cuerno pequeño termina su primer periodo de gobierno. ¿Estamos bien? Ahora dice, bueno, dice que el padre dijo que el anciano de días se sentó, por ahí no dice que él vino de ninguna parte. Vamos a Daniel 7, 21. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que ¿qué? Que vino el anciano de días. Oh, el anciano de días, ¿qué? Vino. Si vino, es porque no estaba ahí. Yo no les puedo decir que vine a university, si vivo en university. El padre se movió hasta que vino el anciano de días. ¿Y qué pasa cuando viene el anciano de días? Dice, y se dio, ¿qué cosa? El juicio a los santos del Altísimo, es decir, a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron ¿qué? El rey. Ahora hay una partecita que necesito leer. ¿Recuerdan lo que pasó? Según el mensaje de la iglesia de Filadelfia, dice que a Eliakim se le iba a vestir con el talabarte, se le iba a vestir con las vestiduras y se le iba a dar, se iba a hacer un juicio para que recibiera el reino y la potestad. ¿Recuerdan eso? Vamos a Daniel 7, 13 y 14. Se abre la puerta con la llave, entra el padre, el anciano de día se sienta, pero ahora vamos a ver que entra otro. Daniel 7, 13 y 14. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía ¿quién? Uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Y a dónde vino? Y esto no está hablando de la segunda venida. No dice, no, ¿dónde vive el anciano de Dios? ¿Qué Padre nuestro que está en la tierra? No, Padre nuestro que está ¿dónde? En el cielo. El Padre vive en el cielo. El anciano de Dios vive allá. Así que aquí dice que vino hasta el anciano de Dios. ¿A dónde había ido el anciano de Dios? Había entrado para comenzar la obra de aquí. El juez vino, se sentó y los libros se abrieron. Ahora, ¿quién viene? Viene Jesús, el Hijo, hasta donde está el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y a qué vaya? Bueno, en realidad él ha estado intercediendo y abogando desde que ascendió al cielo. Pero ¿a qué va allá al lugar santísimo? Para que le den dominio. Note lo que sigue diciendo. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Están conmigo o no están conmigo? Repasemos. La llave de David, ¿a dónde está? En el hombre. ¿Por qué está en el hombre? ¿Qué va a hacer con la llave? Abrir para adquirir qué cosa. Para adquirir qué cosa. Potestad, porque la potestad la tiene en el hombre. ¿Y cómo es que va a adquirir su reino? Oh, ¿haciendo un qué? Un juicio. ¿Y cómo va a estar vestido mientras está haciendo ese juicio? De sumo sacerdote. Y todo eso está pasando ¿bajo cuál iglesia? La puerta se abre y está sucediendo bajo la iglesia de Filadelfia.
Entonces, ¿cuándo comienza el juicio? Comienza después del 1700. Y si vamos a Daniel 8:14 nos da la fecha específica, que es hasta 2310, y el santuario será purificado. El 22 de octubre de 1844. Dice, las fiestas judías nos dan el mes y el día, y Daniel 8:14 nos da el año. Gloria a Dios. No se contradice. Las fiestas nos dan el mes y el día, y Daniel 8:14 nos da el año. Día, mes y año en las profecías bíblicas. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Metódicamente. Ahora, queremos mirar otra expresión que encontramos ahí en Apocalipsis 3. Vayan otra vez a Apocalipsis 3 y el versículo 9. Hay un grupo de personas en la iglesia de Filadelfia, escuchen bien. Hay un grupo de personas en la iglesia de Filadelfia ante la cual se presenta la puerta abierta, donde va a entrar donde va a entrar Jesús para que lo vistan de sumo sacerdote, a donde se va a hacer una obra de juicio para que él pueda adquirir su reino. En esa iglesia hay dos clases de creyentes. Hay creyentes fieles, pero hay otro grupo que se conoce como la sinagoga de Satanás. Vayan conmigo por Apocalipsis 3:9. He aquí, escuchen bien, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes hay en la iglesia de Filadelfia? Sinagoga de Satanás. Hay algunos que se llaman la sinagoga de Satanás. O sea, que están conectados directamente con el maligno. Son parte de la iglesia de Filadelfia, pero se le llama la sinagoga de Satanás. Y fíjense cómo sigue diciendo. Aunque es una palabra fuerte esa. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué dicen los que pertenecen a la sinagoga de Satanás? Están en Filadelfia, pero son de la sinagoga de Satanás. ¿Qué dicen ellos? Dicen que son ¿qué? Judíos, pero no son. Ahora, escuchen bien. Esto no puede estar hablando de judíos literales, porque estamos hablando de la historia de la iglesia, no de la historia de los judíos. Tiene que tener otro significado. Entonces necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué es un judío? Para usted saber quién es un individuo que se dice ser judío y no es, usted primero tiene que saber que es un judío. ¿De dónde viene eso? No estoy hablando de un judío literal, porque cuando en el año 34 apedrearon a Esteban, ya el plan de Dios por los judíos literales se acabó. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vaya conmigo a Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Vamos a definir qué es un judío y qué no es un judío. 2, 28 y 29. Yo pregunto, ¿es posible ser judío y al mismo tiempo no ser judío? Literalmente hablando, ¿es posible que un judío literal no sea judío? ¿Y es posible que uno que no es judío literal sea judío? Ajá, vamos a leerlo. Romanos 2, 28 y 29. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ave María, aleluya. Y la circuncisión es la del corazón.
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo dice, los judíos literales, que Dios no ha cambiado su corazón para que acepten al Mesías, no son judíos. Los judíos son los que han aceptado a quién, a Cristo como Salvador. No importa cuál sea su sangre ni dónde viva. Nota Romanos 9, 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Todavía estamos poniendo las bases. Sí, porque uno no puede construir las paredes de un edificio sin tener fundamento. Así que vamos lento pero seguro. Noten Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es la cosa? No todo israelita es israelita, dice el apóstol Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es, usted puede ser hijo de Abraham y no es hijo de Abraham. Literalmente puede ser hijo de Abraham, pero no ser en verdad hijo de Abraham. Exacto. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, los que son literalmente judíos, sino los que son hijos de la promesa del Mesías, son contados como descendientes. ¿Qué es un judío? Aquella persona que de corazón ha aceptado a quién, a Cristo como Salvador y Señor. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 8, 37, para que capten este punto. Los judíos decían que eran hijos de Abraham, pero ¿qué querían hacer con Jesús? Matarlo. ¿Eran hijos de Abraham? No, porque Jesús dice, Abraham vio mi día y se gozó. Si proféticamente cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, él estaba viendo proféticamente que el Padre iba a dar a Jesucristo a su hijo. Y dice que cuando lo vio se gozó. Juan 8:56 lo dice. Entonces Jesús le dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Ustedes ven mi día y me quieren matar. ¿Cómo dicen que son hijos de Abraham entonces? Entonces exactamente lo contrario que Abraham. Noten Juan 8:37. Sé que sois descendientes de Abraham. Es decir, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, físicamente hablando, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Saltemos al versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Era la sinagoga de quién? De Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Los que se dicen ser judíos y qué no son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten 1 o 2 textos más. Gálatas 3, 28 y 29. Estamos definiendo lo que es un judío. Dice aquí el apóstol San Pablo, Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es ser hijo de Abraham? ¿Ser de quién? De Cristo.
Entonces yo me pregunto, ¿hay judíos que no son judíos? Sí, señor. ¿Son más bien de quién? De Satanás. De la sinagoga de Satanás. Porque en realidad, aunque profesan que eran el Mesías, lo rechazan. Se contradice. Ahora, ¿cómo se aplica eso aquí? Porque estamos hablando de la era cristiana ya. Quiero decir que en la iglesia de Filadelfia iba a haber muchas personas que profesaban ser ¿qué? Cristianos. Pertenecían a la iglesia cristiana, se decían ser judíos, espiritualmente hablando, pero que no eran. ¿Y cómo se les llama? Se les llama la sinagoga de Satanás. Es decir, en Filadelfia había dos grupos. Los que eran verdaderamente judíos, los que en realidad se entregaban a Jesús. Y aquellos que profesaban a Cristo, pero que en realidad eran simiente de Satanás en la misma iglesia. Ahora, quiero que vayamos a Apocalipsis, al capítulo 13 y el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Se van a mencionar las mismas bestias que vimos en Daniel 7. Apocalipsis 13, 2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y grande potestad. Y luego la bestia, ¿cuánto tiempo gobierna? 1260 días. Esto está siguiendo la misma secuencia que Daniel 7. León, oso, leopardo, dragón, bestia. Misma secuencia de Daniel 7. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Apocalipsis 14, 6 y 7. No pierdan este punto porque es muy importante. Después que Apocalipsis 13 menciona las mismas bestias, león, oso, leopardo, dragón, y luego el dragón tiene 10 cuernos, y luego la bestia por 1260 años. En Apocalipsis 14, 6 y 7 se anuncia ahora que va a comenzar ¿qué cosa? El juicio. ¿Recuerdan Daniel? Después que el cuerno pequeño gobernó, después de todos estos poderes, dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora, después de que se menciona la bestia en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Mismo contexto, mismo orden, misma secuencia, la mismita secuencia. La hora del juicio, ¿qué? Comienza, pero ahora escuchen lo que les voy a decir. Inmediatamente después de hablar de que la hora del juicio comenzó, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 habla de algo muy interesante. 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué poder se menciona bajo el segundo ángel? Babilonia. Aquí tenemos a Filadelfia, que la secuencia viene después de 1798. Y se menciona en ese contexto la sinagoga de Satanás. El mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado, y luego se menciona ¿qué? Babilonia. Es decir, Babilonia es lo mismo que ¿qué? Que la sinagoga de Satanás. ¿Y saben qué es Babilonia? Babilonia es un sistema religioso que profesa ser cristiano, pero que se ha prostituido.
Se le llama la gran ramera en Apocalipsis 17, y la ramera tiene hijas que se han prostituido, profesan ser cristianos. La gente que pertenece dice, somos cristianos, pero la Biblia lo llama la sinagoga de Satanás, la iglesia lo llama, aunque profesan ser cristianos. Se dicen ser judíos, pero no lo son. ¿Vamos bien? Ahora quiero leerles una visión que tuvo Elena G. de White. Ya que hemos estudiado las bases bíblicas, la secuencia, el orden, qué hace, qué puerta se abre, qué hace Cristo en 1844, etc. Ahora quiero leerles una visión que tuvo la hermana White donde ella describe lo que estudiamos de la Biblia. Ahora déjenme darle un poco de trasfondo histórico. Esta visión que la voy a leer se encuentra en Primeros Escritos, página 54 hasta la página 56. Es una visión corta. Escuchen la cronología. Esta visión fue dada, mejor dicho, a Elena White en febrero de 1845. Y el chasco fue en octubre de 1844. Unos pocos meses después, Dios le dio a la hermana White esta visión. Cuando Dios le dio esta visión, que se encuentra en Primeros Escritos, página 54 a la página 56, la hermana White la escribió y se la envió a un editor de un periódico que se llamaba el Day Star, la estrella de la mañana. El editor, el que publicaba el pequeño periódico, se llamaba Enoch Jacobs. La hermana White le escribió la visión y se la mandó. No pensaba la hermana White que él iba a publicar la visión que ella le mandó. Sencillamente se la mandó por interés. Pero el hermano Jacobs le publicó la visión. Él no era adventista, dicho sea de paso. La publicó, y cuando publicó la visión, la hermana White lo vio en el periódico. La hermana White le escribió una carta al señor Jacobs y le dijo: señor Jacobs, yo le envié esta visión que escribí, no pensando que usted la iba a publicar, pero ya que veo que usted la publicó, y si hubiera sabido que usted la iba a publicar, pues yo le hubiera añadido algunos detalles que no pusiera. Es decir, le hubiera escrito la visión completa, pero no pensé que usted la iba a publicar. Déjame leer lo que ella le dijo textualmente. Hermano Jacobs, mi visión que usted publicó en el Daystar se la escribí con un profundo sentido del deber, sin creer que usted la publicaría. Si hubiese pensado que usted iba a esparcirla ante sus muchos lectores, hubiera sido más particular en decir algunas cosas que dejé por fuera. Siendo que los lectores del Daystar han leído una parte de lo que Dios me reveló, y como la parte que no he escrito es de crucial importancia para los santos, humildemente le pido que publique esto también en su periódico. Y luego la hermana White le envió la misma visión con los detalles adicionales. Desafortunadamente, la visión que tenemos en Primeros Escritos es la original, sin lo que la hermana White le añadió. Y es triste eso. Dicho sea de paso, yo no sabía esto cuando yo presentaba esto antes. Yo no sabía que había dos versiones de esta visión, que la hermana White le había añadido algunos detalles después. Y los detalles que le añadió son de verdad que de crucial importancia para explicar lo que está pasando ahora en la iglesia adventista a nivel de adoración. Así que la hermana White le agregó los detalles adicionales a la visión, y en el Daystar de febrero de 1846, un año después, el hermano Jacobs le publicó la visión con
las adiciones a la visión. Ahora, yo quiero leerle la visión y le voy a mencionar dónde está lo que la hermana White le añadió. Escuchen lo que dijo. En febrero de 1845 tuve una visión de los eventos que comenzaron con el clamor de medianoche. O sea, ¿dónde comienza la visión que vio la hermana White? Comenzó, dice ella, con el clamor de medianoche. Y usted dice, pero pastor Bob, ¿qué es eso del clamor de medianoche? Les voy a explicar. Lamentablemente, la mayoría de los adventistas ignoran completamente la historia denominacional. Ya hablamos del clamor de medianoche y todas esas cosas. ¿Qué es eso? Porque es que ya llevamos más de llevamos cerca de 150, 160 años desde que ocurrió eso. Escuchen lo que es el clamor de medianoche. Originalmente Guillermo Miller y sus compañeros enseñaron que Jesús iba a venir en el año 1843. No vino en 1843, así que ajustaron la fecha a la primavera de 1844 y lógicamente tampoco vino en la primavera. Se quedaron cortos. Sí. La primera interpretación se quedaron cortos por el año. Era en abril 18 que se le daba, de 43, pero quedaron cortos porque tenían, de 44, le faltaban como el tiempo hasta febrero. Y entonces cuando él estudió el calendario rabínico, entonces se dieron cuenta que ellos tenían que interpretarlo por el año que era de octubre. Sí. A eso vamos ahorita, porque es importante tomarlo paso a paso. Es correcto lo que usted está diciendo. Jesús no vino en la primavera de 1844 tampoco. Y después de eso, los milenitas se desanimaron. Se echaron una desinflada terrible. Se fueron a trabajar en sus campos, se fueron a hacer otras cosas. Hubo un periodo de desaliento. Es el periodo en que duermen las 10 vírgenes. ¿Ok? En la parábola de las 10 vírgenes. Pero en julio de 1844, un hombre con el nombre de Samuel Snow, después de estudiar las fiestas judías, descubrió que el día de expiación no es en la primavera, sino en el otoño. Eso decía, ¿cómo nosotros decimos que el día de expiación, la purificación del santuario, significa que Cristo va a venir a purificar la tierra en su segunda venida, y estamos diciendo que va a ser en la primavera, cuando la fiesta judía era en el otoño? Y entonces, calculando, llegó a la conclusión de que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844, el día de expiación, ese año. Y tenía razón, que iba a pasar algo de crucial importancia en ese tiempo. Ahora, cuando el pastor Snow compartió esa información, los mileritas, que en realidad ansiaban la venida de Jesús, representados por las 5 vírgenes sabias, que también durmieron, se despertaron. Habían tenido una relación íntima, personal, verdadera con Jesús, pero se habían desanimado, habían dormido por un tiempo. Ahora se despertaron. Nosotros no prestamos atención, como las 5 vírgenes patas. Y empezaron a proclamar este mensaje desde julio hasta el 22 de octubre de 1844. Empezaron a publicar: he aquí viene el esposo, preparados para recibirlo. Ese fue el fuerte clamor de medianoche. Periodo corto de julio hasta octubre de 1844. Un gran despertar religioso. La hermana White dice que esta visión que ella recibió comienza allí, con el fuerte clamor de medianoche. ¿Está claro el contexto? Ahora, aquí viene la visión. Vi un trono. Sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. ¿A dónde creen ustedes que estaba ese trono que vio la hermana White?
En el lugar santo. Llamó más santísimo. Vi un trono, sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloria. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Ahora escuchen. Delante del trono vi al pueblo adventista. Y ahora pone pueblo adventista, y entonces pone un guión y dice la iglesia y el mundo. Vio al pueblo adventista, guión, la iglesia y el mundo. Es decir, el pueblo adventista se compone de la iglesia y el mundo. Pero la palabra mundo no significa mundanos. La palabra mundo significa cristianos que son mundanos. Ya lo vamos a ver. Ya se lo voy a comprobar. En otras palabras, sinagoga Satanás. Oh, síganme aquí. Aquí es que se va a poner escalofriante esto y vamos a ver cómo se aplica a nuestra época. Porque escuchen bien, hoy se debate mucho el asunto de la adoración en la iglesia adventista. Y vale hacer una aclaración. Yo soy pastor adventista, amo la iglesia adventista. Esta es la iglesia del Señor, la iglesia remanente. Es una iglesia que tiene problemas. En el área de la adoración, problemas graves. Pero todavía es la iglesia del Señor. Y hay que respetarla, hay que amarla y no hay que salir corriendo. Hay que quedarse dentro de ella y luchar para que la iglesia sea lo que Dios quiere que la iglesia sea. Poderoso el que vive, aleluya. Así que lo que voy a decir no lo tomen como algo que estoy criticando o atacando a la iglesia. Pues yo soy parte de la iglesia, entonces me estoy atacando yo mismo. Pero generalmente nosotros cuando discutimos en la iglesia, ¿tambores o no tambores? ¿Baile o no baile? ¿Aplausos o no aplausos? Todas esas cosas son periféricas. Importantes pero periféricas. Son síntomas de una enfermedad. Y esta mañana vamos a diagnosticar la enfermedad. Porque generalmente los libros que se escriben es debatiendo si podemos usar tambores o no. Eso es superficial. Hay que ir a la raíz del problema. La raíz es algo que pasó en 1844, mis hermanos y hermanas, que la iglesia ha olvidado. Hemos olvidado nuestra identidad porque hemos olvidado nuestras raíces. Y en la segunda hora vamos a hablar de eso. Pero permítame seguir la visión aquí. Así que dice ella, delante del trono vi al pueblo adventista, guión, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías. ¿Cuántas compañías habían delante del trono? Dos. ¿Qué nombre llevaban? ¿La iglesia y qué? Y el mundo. Vi dos compañías. La una postrada ante el trono, profundamente interesada. Esa sería ¿qué? La iglesia. Mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Esos son los que dicen ser judíos y no son. Sigue diciendo, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Amén. ¿Cómo es que miraban a Jesús si Jesús estaba en el cielo y yo estaba en la tierra? Por fe, mis hermanos, su mente entró con Cristo por fe. Porque usted en su mente puede estar en el cielo ahora. ¿Sabe lo que es interesante?
El atrio del santuario no tenía techo. El pueblo podía entrar al atrio para ver el sacrificio del animal y la examinación del animal y podían ver lo que pasaba en el atrio. Yo pregunto algo. ¿Los seres humanos pudieron presenciar lo que Jesús hizo en el atrio? ¿Cómo vivió una vida perfecta, como el Cordero perfecto? ¿Vieron el sacrificio de Jesús? Claro que sí. Pero luego Jesús se fue a dónde? Así es. En el santuario, en la carpa. Solo entraba el sacerdote. Y el pueblo seguía la obra del sacerdote por fe. Porque estaba dentro de un edificio encerrado. De la misma manera, Jesús, cuando se fue del atrio donde todos los seres humanos presenciaron lo que él hizo, Jesús fue al santuario celestial. Y él entra allá y nosotros podemos entrar por fe. Así que fíjense lo que dice. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Esta luz que menciona el hermano White se refiere a los mensajes del primero y el segundo ángel. La hora de su juicio ha llegado, cuando primero proclamaron el mensaje en cuanto a la venida de Jesús. Y el segundo mensaje es que Babilonia ha caído. Ahora escuchen bien. Entonces vi, primero viene la luz, mensaje primero y segundo ángel, pero luego dice, entonces vi una luz excesivamente brillante. Hay una luz, que es mensaje primero y segundo ángel, luego vio una luz excesivamente brillante. Cuando la hermana White menciona una luz excesivamente brillante, está hablando del fuerte clamor de medianoche. Cuando finalmente el mensaje primero y segundo ángel llegaron a un fuerte clamor con el movimiento que le mencioné del séptimo mes, Seventh Month Movement, se llama, porque empezó en julio. Así que dice, entonces vio una luz excesivamente brillante. Procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Y cuando dice de la gente que estaba delante del trono, el pueblo que estaba delante del trono, se refiere a los que están parados y los que están postrados. ¿Ok? Sí, la luz venía la luz sobre los que estaban parados y los que estaban arrodillados. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchas salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Muchos de los que habían pertenecido al movimiento, que habían predicado la venida de Jesús, en la primavera de 1844 se levantaron entonces el fuerte clamaría, no más fechas, esto no funciona, no aceptamos. Habían abrazado el mensaje y ahora lo rechazan. Sigue diciendo, y fíjense, dice, pocos recibieron esta gran luz, muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Luego dice, otros eran descuidados, que son los que están parados delante del trono, y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban, y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Algunos no estaban parados, vinieron y se arrodillaron, mientras que algunos que estaban arrodillados la resistieron y se fueron. Zarandeo. Dice, esta compañía, que se arrodillaron con la pequeña compañía que oraba, esta compañía recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Ese es el fuerte clamor, lo que se proclamaba el fuerte clamor, la gloria de Dios se manifestaba en ellos. Y ahora escuchen esto. Entonces vi al Padre levantarse del trono. Todo esto está pasando antes de ¿cuándo? Antes del 22 de octubre de 1844. Antes. Ahora escuchen.
Entonces vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Es bíblico eso? Claro que es bíblico, claramente bíblico. Ahora, si se levantó del trono, ¿dónde está? En el lugar santo, porque usted no, imagínese, si entró al lugar santísimo y se levantó del trono, tiene que ser el lugar santo. Así que dice, entonces vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Luego dice ella, allí vi tronos que no había visto antes. ¿Saben quiénes se sientan sobre los tronos? Los 24 ancianos. Fíjense qué interesante. Hago un corto paréntesis aquí. En unos 15 minutos vamos a tomar un break y luego vamos a regresar a estudiar algunas cosas bien emocionantes, pero quiero que capten esto. Si ustedes ven Apocalipsis 4, van a encontrar que allí se encuentra uno sentado en el trono. Y hay 4 seres vivientes en medio del trono y 24 ancianos alrededor del trono. Pero en el capítulo 4 no aparece ni Jesús ni los ángeles. Yo he estudiado esto antes con ustedes. Finalmente, cuando en el capítulo 5 llega Jesús con la hueste angélica y se inaugura su ministerio en el lugar santo. Ahora, ¿saben lo que pasa en 1844? Todo lo que estaba en el lugar santo se mueve al lugar santísimo. Los 24 ancianos se mueven, los 4 seres vivientes se mueven, el Padre se mueve, Jesús se mueve. Todo el mundo se mueve al lugar santísimo, porque ahora se va a empezar una nueva obra. Sigue diciendo esto. Entonces, Jesús se levantó del trono. ¿Quién se levantó primero? No, primero, el Padre. Entró al lugar interior del velo y ¿qué? Se sentó. Ahora dice, entonces Jesús se levantó del trono. Y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. ¿Quiénes se levantaron con él? Los que estaban de rodillas. Exactamente. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esta multitud fue dejada en perfectas tinieblas. ¿Están captando el cuadro? Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, escuchen bien, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. ¿Ven lo que pasa? La iglesia se abre la puerta ¿para qué? Para ir a adquirir su ¿qué? Su reino. Pero lo hace haciendo ¿qué? Un juicio. ¿Y lo visten de cómo? De sumo sacerdote. Todo esto es bíblico. Sigue diciendo, aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Todos están en Daniel 7, ya lo leímos. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Ahora viene una partecita.
que ella le añadió a la visión. Lo que he leído es lo que está en la visión en primero escritos. Pero ahora viene un agregado muy importante. Lo voy a leer en inglés, porque en español no se puede traducir exactamente. Inmediatamente después de describir la vestidura de Jesús, el gran sumo sacerdote, en pie delante del Padre, en la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Es decir, se está describiendo la vestimenta del sumo sacerdote. Porque según vimos, talabarte y vestiduras se refieren al sumo sacerdote. La hermana White no está inventando esto. Esta es la Biblia. Lo único que ella está amplificando, está explicando lo que tenemos aquí. Ahora, escuchen lo que dice. Inmediatamente después de describir la vestidura, dice, lo voy a leer en inglés primero. Then Jesus showed me the difference between faith and feeling. Creo que muchos aquí entienden inglés. ¿Qué le mostró Dios inmediatamente? La diferencia entre la fe y los sentimientos. Escuchen bien. Lo que la hermana hoy quiere decir con esto, y yo lo voy a comprobar esto con lujo de detalles, lo que la hermana hoy quiere decir con esto es que aquellas personas que entraron con Cristo al lugar santísimo entraron allá por fe. Mientras que la gente que se quedó delante del trono, su experiencia religiosa se basaba sobre sus sentimientos, sus feelings. Toda su religión se basaba en emoción, en sentimientos. Ahora escuchen. Sigue diciendo. Ahora es que se va a poner asustoso esto. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe. Aquí viene la explicación. Elevaban su fe hacia el lugar santísimo. ¿Qué hacían los fieles? Basaban su experiencia ¿en qué? En la fe, en seguir a Jesús al lugar santísimo. Y ahora escuchen. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entraban por fe al lugar santísimo y entendían lo que Jesús estaba haciendo. Decían, danos tu espíritu. Y ahora escuchen, entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En este aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ahora escuchen. La hermana White ahora va a voltear y va a mirar a los que se encuentran todavía delante del trono, del primer trono, que están allí detrás de la puerta que Jesús cerró. Porque cuando Jesús se movió, ¿qué pasó? Cerró la del lugar santo y abrió ¿qué? La del lugar santísimo. Y los que realmente amaban al Señor, tenían una relación genuina con el Señor, tenían sus ojos fijos en Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús se movió, ellos se movieron con Él. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Si usted se encuentra en el atrio, usted no entiende lo que Jesús está haciendo hoy. ¿Saben quiénes están en el atrio? Los evangélicos. Porque predican a Cristo y Cristo crucificado. No hay nada malo con él, es verdad. Es verdad. Algunos inclusive dicen que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Cristo intercede por nosotros. Es la obra del lugar santo, es verdad. Se basa sobre la sangre, es vital. O sea, aquí tenemos pasos, es vital lo que Jesús hizo en el atrio, es vital lo que Jesús hizo en el lugar santo.
Pero Jesús ahora está en el lugar santísimo. Si usted está predicando solo el mensaje del atrio y el lugar santo, usted no está predicando verdad presente. ¿Están conmigo? Ahora escuchen. Dice la hermana White, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. ¿Quiénes son esos? La sinagoga de Satanás o Babilonia. ¿Saben por qué se denuncia a Babilonia el mensaje del segundo ángel? Porque rechazaron el mensaje del primer ángel. Sigue diciendo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Quién estaba allí tratando de llevar adelante la obra? Satanás. ¿Y quiénes estaban allí mismo adorando delante del trono? La sinagoga de Satanás. Ahora escuchen bien. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz. Ahora escuchen bien, el diablo también se disfraza como ángel de luz. No es una luz verdadera, es una luz falsa. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada. A todos los cristianos que permanecieron en el lugar santo, mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Ahora, ¿saben? Cuando yo hice esta presentación hace muchos años, había una parte de la visión que era de crucial importancia que yo desconocía porque no sabía que la hermana White le había añadido a esta visión. Ahora, voy a leerles la última adición que hizo la hermana White, que le mandó al hermano Jacobs. Aquí viene la parte asustosa, que se aplica a lo que está pasando hoy en la iglesia adventista, en nuestra iglesia, nuestra amada iglesia remanente. Escuchen lo que dice. Vi a uno tras otro de los que oraban a Jesús en el Santísimo. ¿Cuál apartamento? Abandonar la compañía e ir y unirse con aquellos que estaban ante el trono e inmediatamente recibieron la influencia impía de Satanás. Muchos que habían entrado al lugar santísimo, ¿qué hicieron? Retrocedieron. Si entraron al lugar santísimo, tiene que ser adventista del séptimo día. Porque solo la iglesia adventista del séptimo día enseña que Jesús entró al lugar santísimo el 22 de octubre de 1822. Tiene que ser adventistas que se volvieron atrás y decidieron adorar como adoran aquellos que estaban todavía en el lugar santo. Esa es la raíz del problema que tenemos en presente en la iglesia adventista. Mis hermanos y hermanas, vamos a tomar un break ahora, pero déjenme decirle esto. Nosotros usamos los mismos coritos que se usan en la iglesia pentecostal. Aplaudimos como aplauden en la iglesia pentecostal.
Ahora, no me entiendan mal, no estoy diciendo que los pentecostales son mala gente. Hay muchos pentecostales que son verdaderos hijos de Dios, aman a Jesús, no saben nada mejor. Pero nosotros no debemos ir a adorar como ellos deben aprender a adorar como nosotros. En espíritu y en verdad. No es suficiente adorar en espíritu. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Y queremos a veces adoptar los métodos de evangelismo. A duras penas, mis hermanos y hermanas, a veces presentamos el mensaje adventista, ni siquiera presentamos el mensaje adventista. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y los bautizamos y ni siquiera conocen el espíritu de profecía, no conocen el mensaje profético de la iglesia, no conocen la historia de denominación, no tienen ni la menor idea a qué se están uniendo. ¿Me explico? Ahora, entiéndame, hermanos y hermanas, yo no quiero que nadie de aquí tome esto para salir a criticar a nuestros dirigentes. No hay que tirar piedras. No hay que tirar piedras. El que sea sin pecado que tire la primera piedra. El que vive en casa de vidrio no tira piedras. Porque da y se os dará. Pero siento una pasión por estas cosas, mis hermanos y hermanas, porque creo que la raíz del problema no es todo este estilo de adoración. La raíz del problema es que cuando nosotros adoramos de esa forma, nosotros no estamos adorando al estilo del lugar santísimo del santuario. En el tiempo que vamos a pasar juntos después del almuerzo, yo voy a hablar sobre las verdades distintivas que se encuentran en el lugar santísimo. Todas las doctrinas que el mundo cristiano aborrece están en el lugar santísimo. Y sin embargo, nosotros muchas veces lo que hacemos es no enfatizar esos puntos distintivos, sino que sencillamente a duras penas damos la fe de Jesús, si es que damos la fe de Jesús. Yo conozco un pastor que da una campaña y se para, y entonces tiene batas bautismales en los brazos y dice: vengan, bautícese. Sin hacer examen ni nada, lo mete al bautisterio y lo bautiza. Eso no se puede hacer. Mire, Cristo dijo que iba a haber trigo y cizaña en la iglesia, pero no significa que debemos sembrar la cizaña. Estamos llenando la iglesia de una multitud mixta. Gente que quiere traer sus hábitos de adoración y sus hábitos mundanos a la iglesia. Hemos perdido nuestro carácter distintivo. Y Dios quiere que nosotros conservemos nuestro carácter distintivo. Y el secreto se encuentra en el lugar santísimo. Templo. Gracias porque podemos estudiar este tema tan solemne sobre la adoración. Pedimos, Padre, que dirijas nuestros pensamientos. Señor, instrúyenos en esta mañana sobre la adoración que es aceptable delante de tus ojos. Te pido, Señor, que nos des claridad de pensamiento y que nos des corazones dispuestos para recibir tu mensaje. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar en esta mañana hablando un poco sobre las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Yo creo que los que estamos aquí, probablemente todos, si no casi todos, sabemos que en Apocalipsis 2 y 3 se mencionan 7 iglesias. Ahora, esas 7 iglesias eran iglesias literales en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Pero
Esas 7 iglesias las escogió Dios porque las iglesias ilustraban problemas que iban a existir en 7 periodos consecutivos de la historia de la Iglesia Universal. Había muchas iglesias cristianas más en Asia, había mucho más que 7, pero Dios escogió esas 7 porque ilustraban la condición de la iglesia en 7 periodos consecutivos desde los días de los apóstoles hasta que Cristo estableciera su reino. Quiero leer, para comenzar, 2 citas. Una cita es de un autor que posiblemente han oído mencionar, es un autor no adventista, con quien estoy en desacuerdo en casi todo. Es decir, que él y yo no cuadramos casi en nada, pero en esto que voy a leer sí cuadramos. Una cosa de mí. El nombre de este autor es Hal Lindsey. ¿Han oído hablar? Escribió el libro La agonía del planeta Tierra. Enseña el rapto, la reconstrucción del templo de Jerusalén, toda esa idea futurista allá en el Medio Oriente. La iglesia de Filadelfia, no la de Pensilvania, ¿no? Filadelfia, y luego finalmente la iglesia de Laodicea. Esas son las 7 iglesias. Ahora, la mayoría de los eruditos que han estudiado las 7 iglesias han llegado a la conclusión de que estas 7 iglesias representan los siguientes periodos de la historia de la iglesia. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. La iglesia de Esmirna es el periodo de las persecuciones por parte del Imperio Romano. Así que ponemos aquí persecuciones las persecuciones imperiales. Casi todos los que escriben sobre las 7 iglesias están de acuerdo de que la iglesia de Pérgamo representa la apostasía que entró a la iglesia cuando cesó la persecución durante el tiempo de un emperador que se llama Constantino. Todos concuerdan en que la iglesia de Tiatira, donde obra esa mujer Jezabel, la mujer ramera, representa el periodo de dominio de la iglesia, es decir, el periodo de dominio papal, durante la Edad Media, durante lo que se conoce como las edades oscuras. Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo de que la iglesia de Sardis es el periodo de la Reforma Protestante. Prácticamente todos. Y ya cuando uno llega a la iglesia de Filadelfia y Laodicea, ya no dicen mucho en cuanto a qué periodos de la iglesia representan estas 2 iglesias. Dicen, sí, eso representa las iglesias en el tiempo del fin. Pero yo quisiera compartir con ustedes el hecho de que la iglesia de Filadelfia, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a tener una sesión de 2 horas y luego vamos a tener almuerzo. Y entonces después vamos a continuar por un tiempo hasta que aguanten ustedes. Bueno, tengo que predicar en New Haven esta noche, así que no podemos continuar hasta la noche, pero un rato después del almuerzo. Oré mucho y debatí mucho sobre qué hablar en el tiempo que vamos a estar juntos. Pensé en la posibilidad de presentar una serie sobre eventos finales. Pensé en la posibilidad de presentar una serie sobre el espíritu de profecía, una serie sobre adoración.
Y el Señor me impresionó fuertemente de que debíamos hablar sobre el asunto de la adoración en el conflicto final. El año pasado se publicó un libro que yo escribí. Lamentablemente está solamente en inglés este libro ahora. Estamos haciendo arreglos para traducirlo y publicarlo en español. El libro se titula Adoración en el trono de Satanás. Hace muchos años yo grabé un tema corto de 1 hora que se titulaba Adoración en el trono de Satanás. Desde ese tiempo el tema me fascinó mucho y decidí hacer una investigación intensa, y el libro fue el producto de la investigación. Voy a compartir con ustedes mucho del material que tenemos en este libro. Como les mencioné, está en inglés y tiene que ver con problemas de adoración que tenemos actualmente en la iglesia adventista. O sea, nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Y ustedes saben que el conflicto final va a tener que ver con la adoración. Así que es un tema de mucha actualidad y espero que lo que estudiemos sea de beneficio para esta iglesia y para las iglesias que están representadas aquí. Antes de que entremos a estudiar, esto va a ser una clase más bien que un sermón, vamos a tener una palabra de oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y elevamos una plegaria al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu santo nombre. Y eso lo vamos a estudiar ahora en más detalle. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia inmediatamente antes de 1844. La iglesia entre 1798 y 1844. Y esto lo vamos a estudiar en detalle. Y la iglesia de Laodicea es la iglesia que existe desde 1844 en adelante. Así que todos concuerdan hasta llegar a Sardes. Ya cuando llegan a Filadelfia y Laodicea, los eruditos no adventistas dicen, bueno, son etapas de la iglesia en el tiempo del fin, pero no especifican. Los teólogos adventistas sí han especificado, dicen que Filadelfia es el movimiento milenita, el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado, y que la iglesia de Laodicea es la última iglesia, la iglesia adventista, nuestro periodo. O sea, los eruditos adventistas sí lo tienen claro. Ahora, es importante reconocer, antes de que leamos, porque vamos a enfocarnos especialmente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, es importante notar que el nombre Laodicea viene de dos palabras griegas. Laos, nada tiene que ver con el país de Laos. Y la palabra Dikaios, que significa juzgar al pueblo. El nombre de Laodicea significa juzgar al pueblo o juzgando al pueblo. Quiere decir que la iglesia de Laodicea es la iglesia ¿de qué? Del tiempo del juicio. La iglesia del tiempo del juicio, muy importante. Es decir, ¿cuál es la iglesia que viene inmediatamente antes del juicio? Filadelfia, es la que viene inmediatamente antes del juicio. Y después de la iglesia de Filadelfia, viene la iglesia del juicio. Muy importante eso. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis 3. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia inmediatamente antes de que él escribió lo siguiente en cuanto a las 7 iglesias. Fíjense qué interesante. Dijo esto: yo creo que estas 7 iglesias fueron escogidas y puestas en su orden
por nuestro omnisciente Señor, porque tenían problemas y características que iban a profetizar 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la Iglesia Universal. ¿Captaron lo que está diciendo? Nuevamente leo la última parte. Dios las escogió, las puso en orden, en el orden en que están, porque quería profetizar características de 7 etapas de la historia por las cuales habría de pasar la Iglesia Universal. Es decir, que las 7 iglesias, el número 7 representa totalidad, algo completo, representa la historia total de la Iglesia, 7 etapas consecutivas. La otra cita que quiero leer es del Espíritu y Profecía. El libro Hechos de los Apóstoles, página 467. Dice la hermana White esto: los nombres de estas 7 iglesias son un símbolo de la Iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. Fíjense qué dice. Los nombres indican la Iglesia en diferentes periodos de la Iglesia cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la Iglesia en diferentes periodos de la historia. Dice básicamente lo mismo que Hal Lindsey en otras palabras. Yo creo que la hermana White en más nada estuvo de acuerdo con Hal Lindsey, sin molestia. Ahora, esas 7 iglesias, yo las voy a poner aquí en la pizarra, son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis,